Bienvenidos a nuestro mensaje semanal. Hoy quiero compartir contigo una historia que es bastante conocida. Se encuentra en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, la victoria de David sobre Goliat. Yo creo que creyentes y no creyentes han escuchado esta historia, pero hay algunos elementos que yo quiero compartir contigo y que tengo la seguridad que van a ser muy útiles y que van a ser de bendición para nuestras vidas. Para colocarnos en el contexto rápidamente, la Biblia nos dice que los filisteos y los israelitas estaban en batalla. Los israelitas estaban acampando en un monte y en el frente los filisteos. Y Goliat se paseaba en el medio, haciendo amenazas y pidiendo que los israelitas le entregaran un hombre para que peleara con él, con la condición de que quien saliese derrotado, el pueblo iba a tener que servir al otro. Es decir, si Goliat derrotaba al hombre que los israelitas colocaban, los israelitas iban a terminar sirviendo a los filisteos. Y si el israelita vencía a Goliat, bueno, los filisteos iban a tener que servir a los israelitas. Ese es el contexto de la historia. Ahora, David era un adolescente, era un joven, por lo tanto David no estaba en la batalla. La Biblia nos dice que David estaba en la casa de su padre y haciendo el trabajo que él acostumbraba a hacer. Él era un pastor de ovejas. Ahora, habían 3 hermanos de David que sí estaban en el frente de batalla. Y su padre, el padre de David, le pide, envía a David y le pide, llévale comida a mis hijos, a tus hermanos, y tráeme información de ellos. Quiero saber cómo ellos están. Es decir, que el propósito de David para ir al frente de batalla era básicamente eso, llevar comida a sus hermanos y saber la condición de ellos. Eso nos enseña que muchas veces nosotros debemos entender la diferencia entre lo que es un medio y un fin. Lo que parecía que era el propósito de David, en realidad era un medio para llevarlo a lo que era su propósito. Posiblemente eso que estamos haciendo ahorita, que nosotros creemos que ya es el propósito o que ya creemos que es el fin, posiblemente es un medio para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a lo que es verdaderamente nuestro propósito, a lo que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo primero que nosotros podemos aprender de esta historia. Lo segundo es que cuando David llega al frente de batalla, David escucha a Goliat, escucha las amenazas de Goliat, pero también David percibe el temor y el miedo que había entre los filisteos frente a las amenazas de este gigante. Ahora, David entendió en ese instante, yo estoy convencido que es así, que David entendió en ese instante cuál era su propósito ahí. David entendió que él no estaba simplemente para llevar comida y tener información de sus hermanos. Es decir, hubo un discernimiento por parte de David. Y yo quiero recordarte algo, David como pastor tenía el tiempo suficiente para pasarlo con Dios. David es un hombre que nos demuestra a través de toda su vida, toda la vida que es reflejada en la Biblia. David nos muestra a través de sus salmos que David era un hombre que tenía una intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios llevó a David a tener ese discernimiento. David entendió, este es mi momento, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender que también debemos cultivar esa intimidad con Dios, esa intimidad con Dios que nos lleve a tener ese nivel también de discernimiento, de saber cuándo es el momento. Lo tercero, cuando los hermanos de David escuchan a David, porque David comienza a preguntar, ya va, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Estas amenazas, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero cuando los hermanos de David escuchan a David, preguntando, ellos como que les leyeron las intenciones a David y ve las palabras que usan sus propios hermanos, que se refieren a David como soberbio y que tiene malicia en su corazón. Aquí nosotros podemos aprender algo también, y es el hecho de que no necesariamente las personas que están más cerca de nosotros son las que nos van a apoyar en el momento en que nosotros decimos, este es mi propósito, este es el camino que voy a tomar, esta es la dirección que voy a seguir. No necesariamente esas personas que nos rodean, no necesariamente esas personas con las que más confianza tenemos son las que nos van a llevar, que nos van a acompañar.
Eso es importante también entenderlo. Pero eso es bueno que ocurre, eso es bueno que acontezca, porque eso también nos demuestra que Dios tiene el control. Eso no desanimó a David y no tiene por qué desanimarte a ti si te ha acontecido y no tiene por qué desanimarme a mí si me ha acontecido. David siguió insistiendo, David siguió preguntando y alguien escuchó. Y alguien escuchó a David y lo llevó frente al rey. Dios va a colocar la persona correcta en nuestra vida. Cuando llegue el momento y cuando llegue la hora, Dios va a colocar la persona correcta. Esa persona que te va a ver con todas las potencialidades que tú tienes. Muchas veces incluso va a ver las potencialidades que tú tienes y que no te has percibido. David es llevado frente al rey. Y hay algo que a mí siempre me ha impresionado en este momento de David y es la determinación de David. Cuando David se para frente al rey, David dice, yo soy el que va a ir contra ese gigante. Ya David conocía a Saúl. La Biblia nos muestra en el capítulo anterior que David era quien tocaba el arpa para Saúl. Ahora, David se muestra con una determinación y esa determinación es la que yo creo que termina convenciendo a Saúl. David le dice a Saúl, yo me he tenido que enfrentar, como pastor me he tenido que enfrentar con leones y con osos. Si es necesario los he perseguido y he tenido que hasta matarlo. Pero David nos refleja que él tenía confianza en él, tenía confianza en sus capacidades. Pero también la palabra de Dios nos muestra que David tenía su confianza plena en Dios. Porque David añade, y a mí me gusta eso, David añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de los osos. O sea, yo tengo capacidad, pero ha sido Dios. Entonces, nosotros podemos tener confianza en nosotros, pero nosotros no nos debemos olvidar que nuestra confianza total debe estar en Dios. Tú sabes el final de la historia. David toma 5 piedras. Y a mí me gusta que la Biblia usa una palabra, la Reina Valera usa una palabra, escogió 5 piedras. Y ahí se hace un debate, ¿por qué 5 piedras? Yo creo, yo me inclino a pensar que David sabía que él podía fallar. Él tenía la seguridad de que Dios no iba a fallar. Él sabía que él sí podía fallar. Y por eso tomó las precauciones. Entonces, crea en lo que Dios está haciendo en tu vida. Entiende que el momento que estás viviendo simplemente es un medio para que Dios pueda llevarte al propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes.